Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día. Hola, Buen buenos día. días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Vamos a esperar unos minutitos más que se terminen de conectar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Moya, pertenezco al equipo comercial de Gestión Consultores. Hoy con Sheila, que es nuestra líder en consultoría y selección, en gestión, estaremos a cargo de lo que son el ciclo de webinars previo al 12º Foro de Compensación y Beneficios, que se va a realizar el 18 de agosto en el Hotel Casino de Cóndor, ex Hotel Intercontinental. Bien. Nos complace por estar trabajando en el día de hoy junto a Damián y Claudia del grupo Byton, donde van a estar hablando sobre lo que es el talento y competitividad y cómo atraer y retener en este nuevo escenario. Hoy día, para que tengan en cuenta, Sheila estará como moderadora del webinar, donde la idea es que la presentación dure aproximadamente 45 minutos y van a tener los restantes 15 minutos para poder comunicarnos las dudas o consultas que tengan acerca de este tema. Yo estaré a cargo de los problemas técnicos, en caso de haberlos, así que cualquier cosa me pueden escribir por el chat por privado, y también voy a dejar el link en el chat de nuestra página web para que puedan ver todos nuestros próximos eventos de cara al 12º foro. ¿Ah? Sheila, cuando quieras. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La verdad que para nosotros es un placer poder volver a tener un encuentro, tener este webinar, y hoy la verdad que nos acompañan dos grandes profesionales representando a Byton. Así que es un lujo poder contar con el director, que es Damián Bajovich. La verdad que tiene una amplia experiencia. Él es actualmente el director de Byton, es economista de profesión y tiene un MBA, y la verdad es que es una persona que ha trabajado y que ha vivido en distintos países con una gran experiencia que enriquece, o sea que tiene una visión bastante global, dinámica. Él es papá también de dos niños, así que la verdad que nos gusta también contar un aspecto de nuestra vida familiar, porque nos acerca bastante. Así que, bueno, Damián nos va a estar acompañando, y a su vez, en compañía de Claudia Sadowick. Ella es contadora, tiene un posgrado en finanzas, tiene más de 20 años de experiencia en consultorías y en brindando servicios. Está acompañando a Byton hace 10 años, así que la verdad es que es una aliada estratégica. Y los dos van a estar brindando este webinar. Yo los voy a estar acompañando para que puedan hacer preguntas, dudas, las pueden escribir en el chat, así que desde ese lugar los voy a acompañar, y bueno, los dejo con dos profesionales, la verdad que del ambiente de capital humano y de las empresas, que son referentes. Así que les doy la bienvenida y les agradezco de que participen en conjunto con Gestión Consultores para realizar el mismo. Cliente. Muchas gracias, Sheila, y un gusto, un placer enorme estar acá con ustedes. Me encanta escuchar también algunos tonos mendocinos. Tengo mi corazoncito, parte de mi corazón en Mendoza, porque mi padre es justamente de Mendoza originalmente. Allí se formó, allí se crió, en San Rafael. Y bueno, después la vida lo llevó justamente a crear lo que hoy es Byton Group. Es los que no saben, es una empresa familiar. Así que un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Yo les voy a traer una visión global de lo que está pasando con talento y competitividad. Y después Clau va a tomar la batuta y va a contar más acerca de la experiencia práctica
de lo que son propuestas de valor diferentes y desde el punto de vista empresario. Así que muchas gracias por la introducción y empezamos, si les parece. Entonces, yo les traigo un poco esta visión de un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y claramente no podemos hablar de talento, no podemos hablar de competitividad, no podemos hablar del mundo del trabajo sin antes referenciar lo que nos pasó durante un par de años, ¿no? Que fue el COVID, que vamos a simplemente pasarlo por arriba, pero fue el shock laboral más grande de la historia. Estamos hablando de que aproximadamente 15% de las horas a nivel mundial del trabajo desaparecieron, digamos, en muy pocos meses. Cuando la crisis global financiera, allá por el 2008, tuvo un impacto grande en el mundo del trabajo, la crisis del COVID, la pandemia, amplificó esa crisis en términos laborales en un promedio de 10x alrededor del mundo. Mismo Argentina o Latinoamérica en general, donde el COVID fue la región donde más impacto tuvo desde el punto de vista laboral, se perdieron 48 millones de puestos de trabajo. O sea, venimos de un contexto que realmente sacudió las bases de lo que se entiende por el trabajo moderno, donde el 95% de la población laboral del mundo terminó trabajando en países donde había muchísimas restricciones de movilidad, de trabajo específicamente por ciertas industrias. Entonces, si nosotros miramos lo que son los aspectos básicos del trabajo, ¿no? Y tratamos de mirar este iceberg del trabajo, en lo que es lo visible y lo que es más individual, ¿no? ¿Qué es lo visible del mundo del trabajo? Ok, el lugar donde trabajabas, el horario en el que trabajabas, y por supuesto las tareas que haces, ¿no? Un poco más en el ambiente privado es el pago, porque no se comparte tanto, y el sentido, ¿no? Pero ¿qué hizo el COVID al fin y al cabo? Agarró y tachó dos aspectos básicos del trabajo. Es decir, para muchas personas, no para todos, para muchas personas, tanto el lugar de trabajo como el horario se vieron disrumpidos. Y eso causó un shock enorme en el tercer concepto básico, que es cómo hacemos las tareas. En el modelo tradicional del trabajo, tareas totalmente prescriptivas, a un modelo que claramente pasó a ser mucho más autónomo, con las personas siendo de alguna forma más responsables de su propio desempeño laboral y cómo colabora, digamos, en un ambiente donde las tareas dejan de ser prescriptivas y son mucho más colaborativas. Pero hay un tercer aspecto que el COVID nos trajo, que es el sentido. El sentido se empezó a visibilizar mucho más. Después de tanto tiempo de estar, en muchos casos, encerrados, en muchos casos viviendo momentos de tensión extremos, en muchos casos perdiendo seres queridos, porque no nos olvidemos de que a pesar de todo lo que se vivió, el COVID fue una pandemia de salud. Todo eso llegó a una revolución personal que puso en relevancia el sentido del trabajo. Vos recién, Sheila, me presentabas como, bueno, también nos interesa saber un poco de esto de quién es la persona, yo soy papá de Milo, papá de Iñaki. Y lo que hizo el COVID fue me mezcló todos esos mundos que antes tratábamos de balancear dos mundos diferentes, lo hizo uno. Yo no soy Damián, el director de Byton Group, y además el papá de Iñaki y Milo, y que me gustan los deportes extremos, etc. Soy el mismo. Y el COVID lo que nos puso en esta mezcla absoluta de nuestro ser, cuando nos preguntamos qué queremos hacer de nuestras vidas, empezamos a preguntarnos qué queremos de nuestro trabajo. Y eso llevó, de alguna forma, a este otro gran fenómeno en el mundo del trabajo a nivel mundial, que es esta gran resignación, que nadie está ajeno a esto. Todos los países del mundo están sufriendo de alguna forma u otra una crisis desde el punto de vista del empleo, porque están en niveles récord de renuncias involuntarias, o sea, renuncias voluntarias, pero salidas involuntarias desde el punto de vista del empleador, que antes nunca existieron. En Estados Unidos, por ejemplo, se llegó al pico más alto de renuncias desde que el Bureau of Labor Statistics sigue la tendencia. Es decir, estamos hablando de más de 70 años.
Entonces, algo está pasando, hay un quiebre fundamental en la fibra que forma el mundo del trabajo. Si nos vamos a lugares un poquito más cercanos como los nuestros, y traje también información específicamente de Mendoza, también estamos en picos. Esto es información que sale de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo que hace mensual. Y acá uno puede hacer el cálculo de cuáles son las renuncias como proporción del empleo en Argentina o en Mendoza. Y estamos llegando, o casi llegamos a un pico de 2% mensual de renuncias. Estamos hablando de que puede llegar a ser un 24% anual. Es decir, casi un cuarto de la población laboral está cambiando de trabajo, digamos, ¿no? Son números que realmente sorprenden y cada uno de nosotros, alrededor de esta sala, alrededor del mundo de los recursos humanos, lo está experimentando directamente. En el caso de Mendoza también vemos la misma estadística, y esto se replica a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, de alguna forma estamos viviendo esta gran resignación a niveles mundiales. Pero si la resignación o las renuncias son los síntomas, son las causas, o sea, la consecuencia, la causa en realidad viene del lado de lo que hablábamos del sentido, que detrás de todo esto está como este concepto de la resignificación, ¿no? Traje 2 encuestas a nivel mundial que se hicieron con trabajadores de, la primera entiendo que son de 44 países, la segunda alcanzaba como a 18 países, y en la primera encuesta, ¿qué vemos? Claramente que cuando a las personas se les pregunta, ¿qué importa? ¿Qué te importa en el trabajo? Bueno, el pago sigue siendo el aspecto más importante. Ni cuando es mucho, ni cuando es poco, eso es algo común, lo sabemos, porque al fin y al cabo es el resultado, es la retribución física que recibimos, obviamente, desde el punto de vista de nuestras horas laborales. Pero empieza a aparecer muy fuerte todo el sentido justamente el sentido del trabajo. Encuentro mi trabajo como algo que me devuelve un sentido. ¿Puedo ser yo mismo en mi ámbito laboral? ¿Mi equipo le interesa mi bienestar en el trabajo? Esos son conceptos que antes no aparecían. Aparecían, por ejemplo, más abajo, puedo elegir cuándo trabajo y cómo trabajo. Eso estaba mucho más alto antes. Pero el sentido empezó a tener una relevancia enorme. Y cuando tratamos de explorar estos sentimientos que surgen, vemos, por ejemplo, que el 65% de los encuestados de Gartner dicen que la atención post-pandemia cambió hacia los aspectos fuera del trabajo que me dan valor. Y eso es lo más importante para mí. Pero segundo, relacionado al trabajo, el 65% está totalmente de acuerdo en que la pandemia le hizo repreguntarse cuál es el sentido del trabajo en mi vida. ¿Qué lugar tiene mi trabajo en mi vida? La pandemia también nos hizo preguntarnos si queremos grandes cambios en nuestra vida. Si el sentido en el que estábamos, en modo automático pre-pandemia, con un shock como el que vivimos, es realmente el sentido que queremos seguir teniendo. Y una nota al pie. No nos olvidemos de que hay muchas personas que no pueden darse esta pregunta, ¿no? Estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina, y hay una realidad más allá de todo esto, que es la realidad de aquellos que no son parte del futuro del trabajo, no son parte del presente del trabajo, porque están o en la informalidad o en el desempleo, ¿no? Eso es una cicatriz muy profunda que tenemos. Y es muy importante, porque cuando estamos hablando del talento del futuro, el talento del futuro no está en el trabajo privado existente. Las grandes fuentes de talento del futuro tienen que ser las bases que hoy no son parte del mundo del trabajo. Y eso es algo que es importantísimo que como sociedad y como empresarios, como empleadores, reconozcamos y tengamos nuestro granito de arena, digamos, en la reformación, en el reskilling y upskilling, como se llama frecuentemente, de una base de trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando miramos justamente la contracara de esta gran resignación o gran resignificación, está el gran vacío. Y cada uno de ustedes hoy debe estar sufriendo este hecho de que no encontramos trabajadores calificados, de que no encontramos trabajadores no calificados, que tengan voluntad o cultura de trabajo, de que no encontramos las personas que nos van a acompañar en la transformación digital o del modelo de negocios de nuestra organización.
Ni hablar de desarrolladores, ¿no? En Estados Unidos están de vuelta en récords absolutos de puestos vacantes sin cubrir. Y en Argentina, les traje también estadísticas, también estamos en niveles récord de empresas que no consiguen sus trabajadores, tanto en Mendoza como en Argentina, como en el resto de las regiones. Entonces estamos frente a este gran movimiento tectónico que está apalancándose en dos grandes mundos. Por un lado, las personas que requieren de un cambio significativo en el sentido de propósito de mi trabajo, qué significa el trabajo en mi vida, cómo puedo ser yo mismo en el trabajo, esta, como hablábamos antes, congregación del ser trabajador y el ser por fuera del trabajo, ¿no? Que hoy es lo mismo. Y por otro lado, tenemos la gran transformación del ámbito productivo de las organizaciones, la gran transformación que requieren, por ejemplo, el hecho de que las habilidades hoy tienen una vida útil promedio de 2 años y medio. 2 años y medio, las habilidades que aprendemos todos nosotros. Quiere decir que más o menos en 10 años, el 75% de las habilidades que tengo no me van a servir para el trabajo del futuro. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que podemos hacer los empleadores? ¿Qué podemos hacer las organizaciones? Sergio ahí dice llamativo, con un 10% de desempleo totalmente, porque justamente estamos en esta mezcla entre que por un lado hay muchísimas personas buscando trabajo más significativo, trabajo que le pague un sueldo, trabajo que le saque la informalidad o que lo saque el desempleo. Pero por otro lado, las empresas que no consiguen los trabajadores que necesitan en base a la matriz productiva que nos está desafiando en el futuro. Entonces, ese gap es un gap que tenemos que cerrar, es un gap cuyo cierre es responsabilidad de todos, no solamente de gobiernos que tienen que capacitar a la gente con políticas de educación modernas, con incentivos a la contratación del trabajo, con incentivos al desarrollo y al upskilling o reskilling de los trabajadores. De alguna forma, tiene que ser acompañado, obviamente, del sector público, pero el sector privado tiene un gran rol que cumplir, que es cómo trabajamos con las personas nuestras, las que ya están dentro de nuestras organizaciones, para darles cada vez más las habilidades que nosotros mismos vamos a necesitar. Ahí Lorena pregunta si es un tema generacional, quizás. Por supuesto que es un tema generacional. Pre-pandemia todo el mundo hablaba de las nuevas generaciones con este sentido de propósito, de que cuando se aburren el trabajo, le abandonan el trabajo, y eso era una rotación enorme dentro de ciertas generaciones, ¿no? Pero lo que trajo el COVID fue que hasta los baby boomers, de alguna forma, están pensando en el propósito de su trabajo, porque quieren este balance que consiguió para muchas personas durante la pandemia, está teniendo un significado diferente en nuestras vidas. Pero quiero ahora pasar la palabra a Claudia, porque esta introducción suponía acercarnos a esta dinámica de lo que le estaba pasando al mundo del talento en general, y en particular en Argentina, pero este gap, de alguna forma, que tenemos frente a los que están buscando trabajo, a los skills que tenemos disponibles en el mercado laboral hoy, y a los que necesitan las organizaciones, por un lado, y también a este sentido de propósito, el sentido de qué es lo que hoy quiero como trabajador de mi empleador, qué es lo que requiero, qué es lo que reclamo, es lo que Clau nos va a estar contando ahora en breve, y específicamente vamos a estar mirando algunas estrategias concretas que como empleadores nos tenemos que dar la oportunidad de hacer. Así que muchas gracias, los dejo entonces con Claudia. Gracias, Dami. Gracias, Sheila, por la presentación. Bueno, muy bienvenidos a esta charla y muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este tiempo que nos muestra, como decía Dami, un gran cambio, ¿no? Un punto de partida, diríamos, para los que venimos trabajando hace tiempo en lo que es el talento, en lo que es la cultura del trabajo, en lo que es el servicio, sobre todo, que estamos dando nosotros como empresa. Nos cambió, nos challengeó, la pandemia nos cambió muchísimo, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito qué tenemos que hacer como organización o como empresa para atraer
estos talentos que no estamos consiguiendo, vamos a ver qué desafíos y qué oportunidades tenemos, porque también nos desafían, ¿no? Hoy la persona también elige dónde quiero estar trabajando. Así que bueno, uno de los puntos que yo que traigo acá para compartir es esto de diferentes temas que tenemos que estar haciendo y mirando para poder tener a la mejor persona o al mejor talento o a la persona que yo necesito con los skills adecuados para la tarea que necesito, ¿sí? Obviamente, uno de los puntos es el programa de formación. Hoy las personas se sienten motivadas, ¿no? Con lo que la empresa le pueda dar como valor agregado. Y esto para la empresa lo tiene que estar viendo también como un impacto, ¿no? Propio que luego se va a estar viendo en el propio negocio. Así que no tenemos que dejar de pensar en un gasto, tenemos que estar pensando en tener un presupuesto para esto, porque hoy cualquier tipo de personal interno nos está exigiendo este grado de formación para tener los skills y para sentirse fuerte, ¿no? Empoderado en las diferentes áreas. Obviamente, otro de los puntos que resurgen muchísimo en todas las entrevistas que nuestros equipos de trabajo tienen, nuestras selectoras, nuestras consultoras de personal, es qué beneficios me están dando las empresas. Eso hoy es clave, una pregunta clave en un momento de entrevista laboral. ¿Qué beneficios atractivos tiene la compañía? Y estos beneficios obviamente pasan en una beta muy, muy grande dependiendo de la empresa en la que estamos, ¿no? El sector IT obviamente es como una nube y una situación muy, muy puntual, porque los talentos son como están faltando. Entonces nos peleamos entre estas empresas de IT con quién nos quedamos, y los beneficios y lo que se le llamaría esto, el famoso salario emocional, son puntuales. ¿Qué descuentos estamos dando? ¿Qué descuentos en gimnasio? Si pagamos internet o no. ¿Cómo es el trabajo? ¿Es totalmente híbrido? ¿Es presencial? Dedicar, cómo vienen las horas extras, cómo me puedo tomar días libres, me puedo tomar una semana más de vacaciones. Esos son beneficios atractivos hoy en todas las conversaciones que tenemos. Obviamente, el salario acorde a mercado, el análisis de qué situación están hoy, las diferentes líneas que vamos a estar tomando en el mercado es fundamental. No podemos hoy conseguir talento si no estamos dentro de una línea clara y de un rango salarial interesante. El ambiente de trabajo es otro, la cultura empresarial tiene que estar trabajando en el ambiente de trabajo, ¿sí? La comunicación interna debe ser transversal a toda la compañía. Es muy interesante que los líderes tengan una comunicación y una escucha clara, que esté íntegro, que vaya con la comunicación que la compañía está haciendo, también en sus redes, muy probablemente. Vamos a ver que las redes sociales es un aliado estratégico, ¿no? Para las compañías hoy. ¿Por qué? Porque voy a ir mostrando mi visión, mi misión, mis valores, identificarlos en la misma. Hoy, cualquier candidato lo primero que hace es entrar a la red social, a la red social, a la web de la empresa donde me voy a estar postulando, para enterarme un poco en qué está la empresa, qué hace, qué no hace, cuál es la visión, cuál es la misión. Va mi perfil con esta cultura de trabajo que nos están mostrando, con esta cultura de empresarial que me está mostrando. Ahora bien, obviamente lo que estamos mostrando en las redes tiene que ir muy de la mano con lo que está pasando internamente, ¿no? En la empresa. Entonces, esta visión tiene que estar en línea, ¿no? Para que la persona después no se dé vuelta y encuentre otra cuestión, ¿no? Está clarísimo. La parte de employee branding es muy atractivo, es fundamental trabajar en esto, ¿no? Una de las principales cuestiones, y volvemos de vuelta, tener la cultura empresarial asociada con lo que estamos mostrando realmente en la diaria, en la parte externa de la empresa. En algunas empresas tienen estas posiciones de Talent Acquisition Manager, que son equipos de trabajo, o un departamento de trabajo donde arma el propósito de la posición, donde trabaja los skills de la posición, donde trabaja las competencias de la posición, donde arma todo lo que es el mentoring de este camino, ¿no? De la persona que se introduzca. Pero lo que yo quiero dejarlo como muy claro es que claramente la pandemia nos hizo acelerar muchísimo
a cambiar las organizaciones la mente de lo que era lo tradicional antes. Hoy tenemos que tener una escucha activa, tenemos que estar entendiendo que la persona nos elige a nosotros también para trabajar en nuestra empresa. No es tanto, es mutua la elección, ¿sí? Quizás antes no pasaba tan así, ¿sí? Tiene que ver con el cambio también de paradigmas, de las culturas nuevas, ¿sí? Eso es clarísimo, y creo que los millennials, los centennials nos están haciendo vivir otra realidad a los que ya tenemos un tiempo en el trabajo. Este de liderazgo consciente, ¿no? La escucha activa, la comunicación. Mi equipo de trabajo tiene que estar enterado de todo lo que está pasando, tiene que estar enterado de los proyectos que se vienen, tiene que estar enterado de cómo ir formando ellos también equipos de trabajo y ser mentoring en toda esta historia. Entonces esto es fundamental. Y obviamente los directivos, los gerentes, los que somos líderes, obviamente enfocados a dedicarnos tiempo al desarrollo de estas personas. Eso es fundamental. Las organizaciones hoy tienen un gran reto, ¿no? Como establecí ahí, un gran reto, y tenemos oportunidades de desarrollo y fundamentalmente oportunidades de dar un cambio. La vida laboral y la familia es un tema súper importante en esta situación. En encuestas que se dieron puntualmente en Argentina, más de 20.000 empleados, hoy el Work and Life Balance es fundamental. Más del 70%, el 67% de los encuestados, esto era un tema crítico para saber si me introducía en un trabajo o no, ¿no? Si me podía sumar o no. Pero bueno, tenemos muchas oportunidades de ganar esto si como organización y como empresa prestamos atención a este cambio cultural que se está dando. Si querés pasar, Jay. Obviamente para adaptarnos hay un montón de estrategias y repensar las que venimos teniendo. Una estrategia fundamental, y lo habrán escuchado ya porque ya está muy en línea, es esta visión del salario total, ¿no? Obviamente lo que nos pesa es el salario, como todos sabemos, y en Argentina aún más, el salario de bolsillo, el salario en pesos, el salario bruto que uno negocia, pero hoy es muy importante para todo el mundo, y lo trajo muy de la mano, el cambio de los perfiles de IT, el cambio de perfiles de ingeniería, el cambio de altos perfiles, y sobre todo de generaciones, en esto del salario emocional. ¿Cómo es mi movilidad? ¿Cómo es mi situación? ¿Es híbrida? ¿Voy a trabajar algunos días en home office? ¿Voy a trabajar por proyectos? ¿Cuál es el aporte que estoy dando? Como decía también en su slide anterior, ¿cuál es el aporte que estoy dando con mi trabajo hacia la empresa? Hoy es importantísima esta pregunta también en los momentos que tenemos que buscar personal, ¿no? La misma gente nos comenta, trabajo por objetivos, trabajo por proyectos, porque tienen otras actitudes y cambió el perfil. Obviamente tenemos nuevas tecnologías que en el medio nos abordan y que nosotros tenemos que ir incorporándolas para no quedarnos atrás y estar en el día a día y ayornarnos a lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Big Data, metodologías ágiles, colaborativas, la gente quiere trabajar por proyectos y colaborativos, eso es muy interesante, con una presentación puntual. Y cuando hablaba, me voy más arriba, cuando hablaba del salario total, es esto del tener el salario, del sueldo, pero también la importancia del salario emocional. Quiero trabajar en un buen clima laboral, quiero tener esta balance, el balance entre mi vida laboral, pero mi vida personal. Quiero en mi trabajo, en mis paredes de trabajo también tener estas relaciones interpersonales con mi equipo y con personas que no son de mi equipo directo, pero también poder tener un ambiente y un clima interesante. El tema del home, obviamente como decíamos, el tema del híbrido, esta conexión algunos días en casa, algunos días acá, sumó muchísimo y nos entendió y nos encontró hoy en una realidad totalmente diferente. Yo toda mi vida trabajé en la oficina de lunes a viernes, y de repente un día en la pandemia me vi trabajando en mi casa, ¿no? Como decía Dami, rodeada de mi hijo, de mi marido que también estaba en otra oficina, mi hijo tomando clases en su cuarto, pero bueno, nos encontró trabajando full, cada uno en su lugar, y pudimos hacerlo, y pudimos lograr los proyectos, y pudimos lograr nuestros resultados. O sea, hoy nos mostró otra forma de trabajo, y esto hoy para la gente que se suma
a cualquier empresa es súper importante porque entendió que hay un nivel y hay un balance, ¿no? Entre la vida personal y la vida laboral. Obviamente, como decía hace un ratito, el sentido y el propósito de cada puesto es fundamental también. Si querés, si no hay preguntas hasta acá, no estoy leyendo. A ver, voy a leer un poquito si hay alguna pregunta puntual. Y ahora vamos a ir a eso. Vamos a ir al reconocimiento también del personal, ¿no? Obviamente, para buscar los lugares claves o nuevos. Una parte muy importante es el reconocimiento y ir viendo cómo voy avanzando dentro de mi propia empresa, ¿no? También, dentro de la empresa donde yo dije, me quiero instalar acá, al menos por unos años, a trabajar y a llevar a cabo el proyecto o la tarea que tengo por delante, ¿no? Obviamente, como dijimos antes, los desafíos que tenemos por delante como empresa son muchos. Una de las partes importantes es que las compañías construyan esta marca para que seamos marcas empleadoras, ¿no? Marcas importantes con esta cultura organizacional que nos diferencie de nuestra competencia, que alinee la cultura que tiene la empresa con la cultura o con los aspectos que para el colaborador o para el próximo colaborador que se sume son mutuas, ¿no? Chocan y la realidad es que, perdón, no chocan, van en común acuerdo con lo que yo estoy pensando de mi vida y de mi trabajo, con la cultura misma de la empresa, con los mismos valores, los valores comunes, ¿no? Obviamente no tenemos que dejar atrás esto del estancamiento. La gente pregunta muchísimo, ¿y cuál es el paso que le sigue a este puesto que vos me estás ofreciendo hoy? Entonces, una cosa muy puntual es tener muy clara mapeada las personas que tenemos ya en nuestra compañía, qué skill tienen, qué competencias tienen, y lo primero que tenemos que estar mirando es si el camino, ¿no? Que les vamos a estar dando a este talento que vamos a sumar a la empresa, ¿no? Esta competitividad. Uno de los aspectos más importantes y más interesantes es que la persona pueda crecer dentro de la empresa en sus diferentes escalones, en su diferente camino dentro de la compañía. Obviamente esto te lo va a estar dando mucho la experiencia, las actitudes, los skills que uno tenga y las ganas, ¿no? Las ganas son muchísimas. El clima laboral, como decíamos antes, tenemos que trabajar en entablar, en que la gente pueda entablar relaciones sociales dentro de la empresa. Es muy valorado esto, además de las relaciones laborales, obviamente, pero alcanzar esta efectividad en esto, ¿no? El clima laboral dentro de la compañía tiene que ser lindo, tenemos que tener ganas de estar acá, tenemos que tener ganas de compartir momentos con mi equipo de trabajo. Hay charlas que a veces son más duras que otras, pero bueno, es la diaria laboral, ¿no? Pero tiene que estar. Obviamente implementar las políticas de calidad de esta vida laboral, esto del work and life, el sistema de hoy muy puntual, el tema del híbrido, el tema de la posibilidad de irme a un evento escolar, si yo sé que mañana mi hijo tiene un acto y bueno, y me puedo tomar 1 o 2 horas para ir al evento escolar, eso es muy valorado por las personas. Tengo que ir a un estudio médico, tengo que tomarme tal día por una cuestión personal, siempre y cuando, por eso también está cambiando muchísimo nuestro trabajo como empleadores, y también la gente quiere trabajar mucho por objetivos, por proyectos, por temas claros del propósito que tiene su área, ¿sí? O su labor, por producción, por su labor misma, ¿no? ¿Qué es lo que voy a sumar yo con mi granito de arena día a día a esta organización? Tenemos que estar atentos también en esto de ir mostrándonos. Obviamente la comunicación en la empresa, trabajar por proyectos y como decíamos. Punto fundamental que no podemos descuidar y tenemos que trabajar mucho de la mano del Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos con su mirada al capital humano es fundamental en esto, pero no es solo la tarea del Departamento de Recursos Humanos, eso es importante saberlo. Hay empresas que tienen otras cabezas, otros departamentos que pueden sumar, sobre todo las grandes empresas, pero nosotros los líderes, nosotros los gerentes de área, somos los primeros que tenemos que estar
ayudando a que la gente se capacite y tenga los skills para poder dar ese paso que le sigue, ¿no? Ir mostrándole el paso que le sigue. Yo ya te veo muy bien acá, tu próximo paso en el próximo semestre, si cumplimos con esto, con esto, con esto, tu foto para el 2023, podemos llegar a lograr esto. O sea, esa comunicación es fundamental, el feedback continuo entre el líder y la persona que está trabajando para arriba y para abajo es muy rico, ¿sí? Y tiene que ser continuo. En algún momento pensábamos el feedback una vez al año. Eso ya cambió también. Entonces, hoy el feedback tiene que ser continuo. La persona tiene que estar sabiendo qué está bien y qué está mal, qué necesito ajustar o qué no. Quienes trabajan por una cuenta de resultado o por resultados más cuantitativos, quizás se ve más fácil. ¿Cómo podemos hacer para comentar el crecimiento en organizaciones pymes donde el plan de carrera, dice Josefina, y un minutito así le contesto? Es muy acotado. ¿Cómo podemos hacer para comentar el crecimiento de organizaciones en pymes donde el plan de carrera es muy acotado? A ver, quizás uno no tiene el plan de carrera, José, a ver si te puedo contestar esto. No tiene el plan de carrera hacia un puesto hacia arriba, porque como decís vos, hay niveles en la compañía y hasta ahí estoy acotada, ¿no? Pero el crecimiento se da hasta para líneas verticales, ¿no? Para el costado, para otro departamento, sumo otros skills, sumo otra capacitación. Lo importante siempre es, como dice Leonardo, es ser claros en el ingreso. Y hoy te lo exigen las mismas personas que tenés en las entrevistas. Hoy quieren toda la info, y a mí me encanta que eso suceda, porque todo lo que está hablado desde un comienzo, la verdad que es mucho más rico, es mucho más transparente, la decisión es mutua. Sabés que cuando se incorpora una persona, se incorpora sabiendo a dónde viene con toda la información, y con todos los skills. La verdad que está pasando a muchas organizaciones es que, sobre todo las nuevas generaciones, se incorporan en proyectos de 2 años, 2 años y medio, y ya quieren estar pensando en otro salto dentro de la organización, no quizás mirando afuera, pero eso es lo que sucede realmente, ¿sí? Siempre tenemos desafíos y por eso es importante esto de estar mirando qué está pasando alrededor. Los empleados talentosos, de nada, José, los empleados talentosos obviamente requieren constantes retos en cuanto a capacitación, y por eso es muy importante que estemos mirando, como decía antes, tanto los líderes propios de la línea, o los gerentes, y con el Departamento de Recursos Humanos, qué instancias precisas de capacitación tenemos. Hay capacitaciones que son internas porque tenemos sistemas propios, porque hay políticas propias, porque hay un propósito propio, pero también es importante sumar, poder tener capacitaciones con departamentos, con empresas externas, con universidades, cursos, los idiomas, ¿no? Todo esto que también suma a la motivación a la persona y al poder ser parte de, ¿no? Como oportunidades, muchísimas también. Es muy interesante esto último que estuve leyendo y que está sucediendo ya también, obviamente a nivel mundial ya sucede, a nivel Argentina hay muchas empresas, sobre todo las multi, estamos trabajando en todo esto de entender las competencias que necesito para este empleado, para esta posición, para este lugar, hoy, el hoy, ¿no? Porque mañana o dentro de unos meses probablemente esas competencias cambien. Esto es dinámico, entonces es fundamental conocer estas competencias, por lo menos a hoy y a mediano plazo. Y ir entendiendo con estas competencias que yo necesito cuál es el mejor perfil que estoy viendo dentro del mercado para poder sumarlo a la cultura de mi organización. ¿Sí? Entonces van viendo cómo vamos hilando todos los temas que fuimos charlando en estos tiempos, ¿no? En este rato. Obviamente trataremos de encontrar a las personas adecuadas, buscar el talento adecuado. Lleva un tiempo, tenemos que ponernos, dedicarnos a encontrarlo. Existen las personas, hay muchas personas capacitadas dentro de Argentina, muchísimas personas que tienen muchísimos skills súper interesantes. Tenemos que dar todo esto, ¿no? Este plan de carrera, dar este tema del salario emocional y el salario total, incluirlos fuertemente, obviamente hay que incluir fuertemente el tema de inclusión y diversidad. Esto ya está latente, esto ya está, se estableció y vino para quedarse, y tenemos que ayornarnos a este tema.
Obviamente, lo que decíamos hace un rato, el feedback, esta retroalimentación y el proceso de evaluación continua existe y debe seguir existiendo cada vez más. Nuestras personas de equipos nos piden y cómo me ves y cómo me estás viendo y qué tengo que mejorar y qué tengo que hacer. Creo que me es conveniente poderme capacitar en esta historia. Es una co-creación, ¿sí? Lo que hay que tener y hacer una escucha continua, una conversación y unos oídos súper, súper abiertos últimamente, ¿no? Obviamente apoyarlos con programas de desarrollo, ¿sí? A las personas que están dentro y las que se incorporan a este programa de desarrollo, en el onboarding, vamos a suponer que estoy tomando una persona nueva, en el onboarding de este talento y de todos los que se incorporen, tiene que estar muy claro el mentoring que le vamos a estar haciendo durante un tiempo, supongamos un trimestre, para que la persona se sienta sumamente empoderada en su tarea, con los skills, con las herramientas, con el conocimiento, porque si no, esto, digamos, retrasa su incorporación a la compañía y además no se siente feliz, ¿no? Digamos, no se siente contento de haberse sumado a un lugar donde bueno, vemos cómo lo podemos ir haciendo. No es la idea. Tenemos que darle todas las herramientas para poder ayudar. Y obviamente buscar alinear a todas las personas al cambio de cultura que tenga la organización, porque esto es un cambio para muchísimas empresas. Es un cambio de cultura, de salir de lo que manejábamos un liderazgo tradicional, a entender el liderazgo colaborativo, el liderazgo de escucha, el liderazgo de mentoring. Nos cambió un poco la realidad, nos cambió mucho la realidad en todo lo que son los skills de las personas que vamos a incorporar y de los skills de liderazgo que tenemos que tener. Así que bueno, chicos, yo creo que con esto seguramente después les compartirán la presentación, pero teniendo mucha atención a los desafíos que tenemos como organización y como empresa, y teniendo mucha atención en las oportunidades que tenemos como marca empleadora, como el tema de analizar las competencias, de entender la retroalimentación, el feedback continuo, estar muy cerca, creo que tenemos ganado mucho espacio para seguir creciendo como empresa, como compañía, como persona, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algo que sumar. Claudia, sí, han estado participando también en el chat. Sí, los estuve leyendo, Sí, no te quise interrumpir previamente, pero consulta Estefanía, hay que incluir fuertemente políticas de inclusión y de diversidad. Esto también totalmente... Esto va dentro de la política y de la cultura de la empresa, ¿sí? Hace un par de años esto ya se fue modificando, ¿sí? Y es importante que las empresas empecemos a entender también esta situación, ¿no? Es un paradigma, volvemos de vuelta, son paradigmas que hubo que cambiar y que salir de lo tradicional a entender lo que está pasando en el mundo, y gracias a Dios, Argentina en ese sentido no estamos tan desconectados, quizás un poco más tardío, pero no tan desconectados, y bueno, y necesitamos sumar nuevas formas, ¿no? Perfecto, totalmente. Otra de las consultas que nos ha llegado es cuando hacías referencia al salario emocional. Sí. Si bien comentaste este aspecto, pero ¿qué más vos podrías sumarle como para las personas que están dentro de las empresas, de qué manera pueden llegar a aplicarlo? Mira, estas son preguntas que nos hacen también nosotros buscamos gente en todo momento, ¿no? Sí. Es una de nuestras tareas para nuestros clientes. Muchas de las preguntas que vienen en estas entrevistas laborales es, ¿me hacen el pago de internet? Primera, ¿cómo es la situación ante el híbrido, ante el trabajo híbrido? ¿Qué flexibilidad laboral tengo con esto? Esto es lo que tiene un salario emocional. Es parte de lo que lo empieza a motivar a la persona, al empleado futuro, a sumarse o no, ¿no? Descuentos de internet, pagos de algún curso de idioma, una parte del pago de mi almuerzo está sucediendo en otros lados. Yo me tengo que ir mucho, si me voy a Haití, te voy a decir, le pagan, no sé, una gift card de 30.000 pesos por mes. O sea, ejemplo, ¿no? Te hago ejemplo de eso y te hago ejemplo de el descuento o ayudarte en la cuota de internet porque sé que utilizas internet en tu domicilio. Entonces hay como, tenemos que pararnos en qué empresa estoy, ¿no? Obviamente, y qué puedo hacer y qué no. Pero hay muchísimos, la compensación de días libres, si yo tengo días de cierres,
y tengo horas extras que estoy haciendo, o puntos de producción claves, entonces qué día me puedo compensar, o me puedo compensar a media tarde, o me puedo ir a un evento, o cómo pagamos, o me puedo adicionar una hora una semana adicional de vacaciones. En esto es lo que empieza a sumar el salario emocional al momento de elegirnos a nosotros como empresas a trabajar, ¿no? Totalmente, porque es una elección mutua. Totalmente. Otra de las preguntas que les realizan a los dos es, también suman a lo que hablábamos de diversidad, se suma responsabilidad social empresaria. Dice, muchos candidatos preguntan cómo la empresa contribuye en estos temas, sobre todo en medio ambiente. Muchísimo también, muchísimo. Y a ver, y viene muy de la mano de las nuevas generaciones estas también, estas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué acciones está haciendo tu empresa para el medio ambiente? La verdad que todos nosotros estamos aprendiendo muchísimo también de esto, ¿no? Como empresa tenemos que por eso ayornarnos rápidamente a lo que el mercado nuevo laboral, de manos laborales, nos empiezan a decir. Este es un punto fundamental. ¿Qué hacemos como empresa para RC? Y quieren ser parte de estos eventos de RC. Totalmente. Sí, Jay, totalmente. si me permitís, quería abordarlo también desde otra óptica que tiene que ver, obviamente, el RC a veces es en correlación con el rol social que cumple la organización y a veces es por fuera del rol social directo que cumple la organización, ¿no? Claramente el sentido, cuando hablamos del sentido del propósito, el sentido del trabajo hoy en día, está muy correlacionado con qué hacemos las organizaciones, o sea, ¿por qué existimos? Cada uno de nosotros perfectamente puede contestarse esa pregunta. En la organización que estoy, ¿por qué existe? ¿Qué es lo que hace? Y eso es un rol social. Que no lo tengamos tan en flor de piel en nuestra cultura o algo, bueno, es una tarea quizá pendiente, ¿no? Pero cada uno de nosotros en nuestra organización hace algo que alguien en la cadena de valor agradece que hayamos hecho. Hagamos tornillos, vinos o contratemos personas y les demos un trabajo digno. O sea, cualquier cosa. Eso por un lado. Así que explorar ese concepto me parece muy importante, mezclado con el rol de responsabilidad social, ¿no? Y por el otro lado, está algo que dijo Claudia recién, que me prendió la lamparita, porque es muy cierto. Todos estamos aprendiendo. Y esa conversación honesta y transparente con las personas es importante, porque no tenemos todas las respuestas, todas las organizaciones, y no las tenemos que tener. No tenemos que tener una respuesta perfecta para cada cosa y el plan increíble y el proyecto absolutamente integral y demás. Son conversaciones honestas entre, estamos explorando esto, queremos hacer esto, si te unís, ¿por qué no nos ayudás a hacerlo? O sea, y ahí es donde despertás esas ganas de decir, wow, no es que voy a entrar a un lugar donde ya está todo resuelto. No, voy a ser parte de. Me encanta que te interese el concepto de responsabilidad social empresaria. Mira, la verdad es que es algo que todavía no construimos de la forma. Sería bueno que por ahí dediques una parte de tu tiempo durante tu tiempo laboral para ayudarnos a formar esto. ¡Wow! ¡Qué empoderamiento le daríamos a esa persona! ¿No? ¡Qué sentido de orgullo en un potencial trabajo! Entonces, no le tengamos miedo a tener esas conversaciones francas y honestas con los talentos. Totalmente. La otra pregunta que les realiza Eduardo Silvetti, ¿qué estrategias podemos sumar con el personal de planta o en yacimientos mineros o personal de viñedos? Bueno, ahí tenemos diferentes, ¿no? También. Primero, la escucha es importantísima y entender, a ver, si Eduardo entiendo que están en el medio del viñedo, conozco del tema porque recorremos el país, tenemos clientes también en yacimientos mineros y en viñedos. Estar muy cerca de la persona es fundamental, porque volvemos de vuelta, ¿qué estrategia puedo tener? La flexibilidad es fundamental. Obviamente, como sabemos, son épocas de viña y será tu foco en la época de viña, época en el yacimiento y será tu foco pero sí tenemos que estar muy atentos en el momento que yo puedo darle como empresa esa posibilidad y esa flexibilidad la tengo que hacer, esa escucha de descuentos se me vino a la mente, en esto cuando arrancan los colegios, muchas de las empresas tienen estos descuentos o estos paquetes de cuadernos, lapiceras,
portafolio para el colegio, para sus hijos, ¿no? Este tema del Día del Niño, este tema del Día de la Mujer, el tema de, bueno, puntualmente situaciones que tienen que estar mirándolo, quizás hasta cosas que está haciendo la empresa y que ustedes mismos no las saben hasta mostrar, ¿no? Esto de que estoy dando el día del cumpleaños y sabes que no lo estoy diciendo. Y está bueno comunicarlo, ¿no? Está bueno comentarle al equipo, ponerlo en una pancarta. Estamos haciendo esto. La RT, ejemplo, te hago otro ejemplo. Comunicaciones de RT, comunicaciones de seguridad médica, ¿no? De salud médica, todas estas comunicaciones, cómo me cuido, el tema de seguridad e higiene, cómo me cuido con el casco. Estamos cuidando a nuestros empleadores, a nuestra gente. Entonces, esa es una comunicación y es una estrategia que también como departamento o como trabajo de capital humano tenemos que hacerla. Hay muchas comunicaciones que tenemos que hacer y las empresas fallamos un poco en eso. Entonces está bueno que la gente sepa, ¿no? Totalmente. Y si ahí Exacto. agrego... Ahí Laura comparte algo interesante. Ahora que estamos en época de vacaciones de invierno, descuentos en algún evento, descuentos en la entrada de un teatro, en un pase para los chicos. Todo esto que es para la empresa, obviamente tendrá que tener un presupuesto para ello, pero a la gente le suma muchísimo, la motiva, la forma, la hace ser parte, lo hace sentirse considerado, ¿sí? Y no te quepa ninguna duda que la empresa va a tener la retribución de esto, ¿no? Sin duda. Damián, ¿qué querías sumar? Sí, por ahí arriba había dicho Leonardo de ser claros al inicio de la relación laboral, ¿no? Cuando uno está tratando de atraer talento, porque no todos los puestos son híbridos, ni tienen la capacidad de hacerlo, ni todos los puestos tienen la flexibilidad de abandonar el puesto de trabajo en cada momento, ni todos los puestos tienen todos los beneficios que todas las empresas quieren darle a todas las personas. Entonces, la claridad diciendo, mira, este es el rol para el que te necesito, estas son las condiciones de ese rol, esas son, no, te quiero ser bien honesto, pero ya sé que esto, digamos, es un trabajo físico en el lugar de trabajo, entonces estamos desarrollando este plan como para compensar eso con otras cosas. Entonces, es resaltar las fortalezas frente a las realidades que tenemos. Lo mismo aplicaba para la pregunta que estaba por ahí de las pymes, ¿no? No podemos competir en todos lados todo el tiempo, porque no podemos querer ser otras personas o querer mostrar que son ese trabajo, bueno, es físico, pero en verdad te voy a dejar esas... No, hay que ser claros. Y desde ese punto de vista hay que compensar, digamos, la propuesta de valor con las fortalezas que realmente tenemos. Hay que diseñarlas, hay que ser creativo, y como dijo Clau, hay que escuchar, porque muchas veces uno se encierra, como recursos humanos, nos encerramos en el cuartito de la creatividad de beneficios y empezamos. Pero muchas veces, a veces, hay que preguntar a las personas, che, ¿qué te gustaría? Y mira, la verdad es que a mí me encanta el café de la mañana. Y acá estamos yendo a otro concepto que es la hiperpersonalización de los beneficios. Teníamos beneficios para todos, común, tómalo, déjalo, lo usaban el 15% de las personas, tenías un descuento para gimnasios y resulta que tu población etaria tienen hijos chicos, entonces no se pueden ir al gimnasio todos los días. Entonces, el beneficio lo usaban el 7% de la población, ¿no? La información es clave. Las estadísticas y la información son clave. Pero la hiperpersonalización de los beneficios implica diseñar paquetes para cada uno, ¿no? En la medida de lo posible, o por lo menos para diferentes subgrupos de personas, que ya sea por roles, por rango etario, por intereses, etc. Muy interesante todo lo que hay para hacer, así que a crear. Todos están escribiendo que la verdad es que esto de conversaciones honestas, la claridad de los mensajes, que es un aspecto sumamente importante. Así que la verdad que todos están poniendo que muy interesante, que muchas gracias. ¿Hay algún aspecto, algo que ustedes también quieren resaltar? Algo que les gustaría poder cerrar el webinar, ya casi estamos en horario y la verdad que las preguntas las hemos ido respondiendo, así que podemos llegar a estar haciendo el cierre en este momento. Ok. Bueno, de mi parte agradecerles, la verdad que me encantó compartir este momento. Hay mucho por charlar, hay mucho, ¿no? Uno se quiere quedar charlando toda la tarde, pero bueno, los invito a que puedan sumar alguna de las
poquitas cosas que dejamos, algunas estrategias, algunas oportunidades que tenemos como empresa, o como organización, o como pyme, o como multi. Lo que digo es, todas tenemos que estar pensando en esta mirada, en este paradigma que nos está viendo otra realidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, les agradecemos realmente, Damián, Claudia, ha sido un placer poder contar con ustedes, excelente la disertación, el público la verdad es que ha estado muy motivado, ha estado totalmente participativo y eso nos da gran alegría. También les transmito de que esto va a estar grabado porque por las personas que no pudieron ingresar, se los vamos a poder hacer llegar. Así que estamos a disposición, súmense en los próximos encuentros, en el foro, que la verdad que vamos a estar desarrollando un poco también de estos temas, y esto es como la etapa inicial a agosto, que se nos viene con un mes cargado de actividades en el área de capital humano. Les agradezco a todos y cualquier duda o consulta, también vamos a estar a disposición Gonzalo o yo también para poder hacérselos llegar a los chicos si es necesario. Genial, gracias Sheila. Queríamos agradecer, bueno, obviamente a Damián, a Claudia, a Sheila por haber participado del webinar de hoy. Comentarles un par de cosas. Thomson Reuters, donde se sorteó un kit empresarial y la ganadora fue Eliana Cobo, así que bueno, después nos comunicaremos por privado con ella. Y también comentarles que por haber participado de este previo al foro tienen un 20% de descuento en caso de que quieran hacerlo el 18 de agosto en el Hotel Casino Cóndor de los Andes. Así que bueno, se pueden contactar con nosotros a través del mail que está en el flyer, si no ahora lo pongo en el chat nuevamente, y agradecerles a todos los que han participado del webinar el día de hoy y comentarles que el 3 de agosto será nuestro último webinar de cara al 12º foro de compensaciones y beneficios. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una linda mañana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.